Y pues mira, ahí está la portada del Beer Johnson. Como muchos otros libros, digamos, famosos, tienen la característica de que son empezados a escribir o fueron escritos por dos autores iniciales, probablemente dos amigos, ¿no? Y esos dos amigos dijeron, vamos a hacer este libro, les quedó muy bueno, trasciende las generaciones, lo empezaron a imprimir por ahí del 1980 y bueno, pues después de tanto tiempo, lo más seguro es de que esos dos amigos ya se hicieron viejitos. Y como ya se hicieron viejitos, pues bueno, requiere que algún otro par de personas les ayude a actualizar las imágenes de su libro. Y bueno, por ahí aparecen otros dos autores. En general se le conoce como el libro Beer Johnson, ¿no? Mira, yo creo que es importante que ya veamos, a pesar de que, déjame regresarme a la portada, que ahora ya vamos a empezar a platicar de este tema de resistencia de materiales. Entonces, pues nosotros en nuestros apuntes, los locales que tenemos, podríamos pues decir eso, ¿no? Que vamos a empezar a platicar a resistencia de materiales. Alguien seguramente nos va a decir, oiga, profesor, creo que usted se equivocó. Parece que estaba muy pasado el atún que comió porque pues llevamos ya un mes o un poquito más de un mes trabajando por acá y entonces, ¿qué hemos visto antes? Ah, bueno, pues lo que hemos visto antes son temas de estática. La forma en la que nuestra escuela dividió los temas para el curso de estática y para el curso de resistencia a materiales nos hicieron platicar primero de temas de estática, como podría ser cortantes en una viga, momentos flectores en una viga, eh, centroides, momentos de inercia sobre secciones planas. Y ahora sí ya vamos a llegar a este nuevo tema que sería el de resistencia de materiales. Ahora, este nuevo tema o este nuevo conjunto de temas, pues es parte de nuestra materia de física, ¿no? Ya ves que nosotros en realidad la física la podemos dividir en varias partes, como podría ser la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la óptica, pues tal vez temas de mecánica pura, pero una parte de ellas es la mecánica. Y dentro de la mecánica, bueno, pues tenemos algo que se llama mecánica de cuerpos rígidos, es decir, estática. Prácticamente nosotros en estática decíamos, bueno, aquí tengo una partícula que le estamos jalando hacia abajo, que la estamos jalando en un sentido y en otro. Y simplemente consideramos de que estas fuerzas que están siendo aplicadas sobre de ese cuerpo no logran deformarlo. Simplemente decimos, ah, mira, este cuerpo se va a mover a la izquierda, a la derecha, o es más, queremos que la sumatoria de fuerzas sea cero y no se mueve, no se deforma ni cambia de posición. Y esa es una primera aproximación a la mecánica. Después vamos a platicar de otra aproximación que sería mecánica de cuerpos deformables. Dame un segundito, mira, resulta que también dentro de mecánica de cuerpo rígido, nosotros tal vez teníamos vigas. Y a esas vigas decíamos, bueno, pues resiste una carga y eso va a provocar una cierta fuerza cortante hacia arriba y un cierto momento flector. Pero no nos dábamos la oportunidad de identificar qué le pasaba dentro al cuerpo. En cambio, ahora que nos vamos a meter con esto de mecánica de cuerpos deformables, pues resulta que la viga nos la vamos a imaginar que ante la misma carga, ¿cómo se va a deformar? Probablemente se deforme pues 2 centímetros o 1 centímetro o 5 milímetros, pero esa deformación va a tender a propiedades de los materiales. Es decir, va a depender de su módulo de elasticidad, de su peso específico, de su relación de Poisson, de su momento de inercia, de su centroide, entre otras propiedades, pero ya viene ahora sí el tema de materiales. Ya ahora para poder calcular cuánto se va a deformar esa viga, cuánto se va a, a cambiar su forma, pues necesito tener algunas características de esos materiales. Por eso, pues ya vamos a cambiar de libro de consulta y ahora vamos a utilizar el Beer Johnson que trata de resistencia de materiales. Ojo, también hay un libro de resistencia de materiales de Hibeler. Yo no tengo el PDF, entonces, bueno, pues, de modo, si alguien de ustedes lo tienen, ojalá y que nos lo pudiera pasar. Pero bueno, esas son dos partes de la mecánica que pertenecen a una rama que se llama física, ¿no?
Prácticamente digamos que la construcción se trata de aplicar a la física, aplicar la mecánica o las leyes de la física a nuestras cuevas artificiales, ¿no? Que son casas, que son oficinas o que son escuelas, hospitales. Bueno, hay otra parte de la mecánica que se llama mecánica de fluidos, y esa tiene que ver con el transporte de agua, con aire, y para eso tú vas a llevar otra materia que se llame tal vez instalaciones o que se llame hidráulica. En esa materia de hidráulica te van pues, a enseñar a manejar las presiones que se generan dentro de un fluido o las diferentes formas que puede adquirir el fluido a medida de que lo hacemos circular por un canal abierto. Bueno, entonces, pues resulta que nuestro curso, este curso de resistencia de materiales, va a ir orientado hacia la segunda parte de la mecánica, ¿no? Mecánica de cuerpos deformables. Es decir, nosotros cuando estábamos en la materia de estática, voy a bajar un poquito, cuando estábamos en la materia de estática, probablemente nos imaginábamos algunas armaduras. Y de esas armaduras, perdón lo burdo del dibujo, de esas armaduras probablemente decíamos, pues está recibiendo su propio peso, entonces va a tener una serie de pesos que van a ir hacia abajo y en los extremos va a existir unas reacciones. Usualmente nos lo imaginamos así porque decimos, bueno, una situación común, pues es de que... Voy caminando. Adiós. Creo que alguien iba caminando y ya nos enteramos. ¿Sí? ¿Quién sabe? Alguien por ahí iba caminando, ¿no? Creo que ya se dio cuenta. Vamos a apagar el micrófono. Ya, ahí está. Bueno, alguien iba caminando y ya nos enteramos que iba caminando. Qué bueno que iba caminando. Eso es indicativo de que está vivo, ¿no? Y ya cuando las personas no caminan, pues muy probablemente ya no estén en condiciones de andar en este mundo, que como les decía, puede ser que tengamos alguna montaña, y esa montaña o esa condición orográfica, que ustedes para eso llevan una materia que se llama topografía, bueno, pues resulta que los accidentes topográficos a veces generan crestas o montes y valles en donde en algunas ocasiones puede ser que pase el agua. De repente puede ser que en fechas recientes hemos escuchado muchas noticias acerca del comportamiento del agua, tanto dentro de la ciudad como en Tula, como en Ecatepec. Y bueno, esa agua, pues resulta que estamos en una época de lluvias y por eso en la época de lluvias el nivel del agua sube. Nada más que en la época de secas, pues este nivel va a bajar y vamos a tener un nivel mínimo nivel mínimo, un nivel máximo, pero una vez cada cierto número de años, pues este nivel puede subir un poco más. Y una vez cada 100 años puede ser que suba más, y una vez cada 2000 años puede ser que suba más. La probabilidad de que suba a su nivel máximo mientras nosotros estamos vivos, pues es bastante baja, ¿no? Porque ya ves que estas personas, a pesar de que sean felices, más o menos van a vivir unos 80 años, ¿no? 80, 100 años. Y eso significa que pues, tal vez la mayoría de ustedes ya se gastaron un cuarto de su vida, ¿no? Y les quedan 3 cuartos, hay que aprovecharlos para bien. Bueno, perdón, regresemos, me desvié un poquito de mi clase. Nosotros decíamos que en nuestra materia de estática solemos analizar armaduras. Y esas armaduras en estática no nos interesaba si se deformaban o no. Simplemente decíamos, mira, esta barra lo más seguro es de que esté inclinada y de que reciba fuerzas de compresión. Es decir, se va a estar aplicando una fuerza a lo largo de su eje principal que va a intentar deformarla y que va a intentar comprimirla. No sabíamos si la va a lograr comprimir o no. En cambio, de las barras de abajo, nosotros podríamos decir o argumentar que esas barras de abajo lo más seguro es que estén trabajando a tensión. Bueno, ahora, hay algo importante que por aquí se empieza a asomar. Resulta que estas barras tienen un eje principal o un eje de acción, un eje longitudinal de la barra. A eso le podríamos llamar eje axial. Digamos que es la dimensión principal del elemento, ese eje. Y resulta que la fuerza que yo alcanzo a ver que por ahí se le está aplicando a ese elemento, mira, vamos a ponerla un poquito más gruesa para que se vea, híjole, perdón, quería cambiar de plumón.
la fuerza que está recibiendo esa barra, que la está jalando hacia afuera, o bien que la está comprimiendo, esa fuerza está actuando a lo largo del eje axial. Y resulta que lo más seguro es de que logre, ya sea o comprimir un poco esa viga, hacerla un poquito más pequeña, o hacerla un poco más larga. Y eso siempre y cuando el material lo permita. Bueno, perdón por esos últimos dos dibujos, me quedaron bastante feitos, pero en la parte de abajo yo creo que te lo voy a poder ejemplificar más. Ese eje axial va a recibir una fuerza. Vamos a ver si en la parte de abajo te lo puedo explicar mejor. Tal vez con una barra rectangular. Ahí está mi barra rectangular. Vamos a tratar de darle un poquito de profundidad. Ahí ya todos nos estamos imaginando que es un cuerpo tridimensional, aunque el profesor dibuja medio feo, yo creo que sí nos lo podemos imaginar, ¿no? Que es un cuerpo tridimensional. Bueno, ahora, esta barra, como puede ser que esté sometida a diferentes esfuerzos, pues lo que voy a hacer en mi hojita es de que la voy a replicar varias veces. Para eso le voy a dar una captura de pantalla y la voy a pegar por acá. Ya no me sirve. Está mi captura de pantalla y la voy a recortar un poco. Bueno, le voy a decir que no quiero que esté alineada con el texto. Ahí está. Bueno, entonces voy a colocarte varias columnas. Y esas varias columnas pues van a estar sometidas a diferentes sistemas de fuerza. Déjame ver si lo pudiera hacer un poquito más grande. No se deja. Bueno, ni modo, es lo de menos. Ahí está. Más bien nosotros yo creo que vamos a tener que hacerle un poquito de zoom a esas imágenes. Ahora, fíjate que dentro del libro que yo te mostraba, uno de los primeros temas que nos dice que debemos de platicar es algo acerca de los esfuerzos. Ahorita regresamos a esas imágenes. Mira, ¿por qué? Porque si yo le hiciera un corte a esta barra, a cualquiera de ellas, ¿no? Si yo le hiciera un corte por aquí, lo más seguro es de que me encontraría un tramo de barra siendo efecto de compresión. Es decir, yo podría dividir esa fuerza en muchas fuerzas pequeñitas que están actuando a lo largo del área transversal. A eso le llamaríamos esfuerzo. Eh, Probablemente tú en el nivel de prepa o en la secundaria le llamaste presión. Y tu profesor de física de la prepa o de la secundaria, tu profesora, te dijeron que la presión era igual a fuerza entre área. Ese concepto de presión, digamos que es un poco más amplio y, y de forma internacional se le llama más bien esfuerzo. Y de hecho es una traducción de otra palabrita que se llama estrés. Ahora, esto del estrés, pues algunos de ustedes me van a decir, sí, sí, estoy muy estresado. ¿Y qué significa que está alguien muy estresado? Pues significa que tiene mucha carga de presión o mucha presión encima de sí. Puede ser que sea porque esté presionado por las tareas, puede ser que esté presionado por las condiciones económicas mundiales o por la razón que ustedes quieran. Pero puede ser que tenga mucho estrés. Bueno, la palabrita estrés en realidad surge de la ingeniería. Y el estrés lo simbolizaríamos como una sigma igual a fuerza entre área. Ahora, fíjate que esa letra sigma, tú me vas a decir, oiga, profesor, yo me acuerdo que la letra sigma más bien es así. Bueno, pero esa es una sigma mayúscula, esta es una sigma minúscula. Esa sigma minúscula puede ser que te la encuentres escrita así, o puede ser que la encuentres así, o así. Cualquiera de esas tres formas significa sigma. Ahora, ojo, es digamos una letra S
un poco con la parte, la S de estrés, prácticamente sellada en su círculo inferior, prácticamente sellada. Es más, te la podría escribir por acá en Word. Vamos a pedirle a nuestro amigo Word que queremos insertar una letra que, pues que mida 20 unidades para que se pueda ver. Vamos a pedirle aquí que inserte una S. No me hizo caso con las 20 unidades. Vamos a ver, 20 unidades. Y después yo le puedo pedir, ¿sabe qué, señor Word? Cámbiemela por symbol. Mira, ahí está la letra sigma en symbol. Si te das cuenta, es muy parecida a lo que yo te dibujaba aquí abajo, ¿no? Esa como S cerrada. Ahora, resulta que después vino Gutenberg con su imprenta y resulta que no podían hacer el símbolo igualito y entonces por eso lo modificaron un poquito. Hay algunos profesores, algunos libros en donde tú lo vas a ver un poco más que parece como un triángulo, pero en realidad es una sigma. Bueno, ahora eso lo que nos mide es un esfuerzo. En general es un estado de esfuerzos o un estado de estrés. ¿Qué tan comprometida está la barra? Ahora sí podemos regresar aquí abajo. Y en estos dibujitos te voy a comentar que hay diferentes tipos de esfuerzo o diferentes tipos de estrés. Bueno, vamos a escribirlo por acá, que se llaman esfuerzos. Bueno, alguno de esos tipos de esfuerzos podría ser el ocasionado por una fuerza que intenta comprimir. Entonces, por aquí podríamos ponerle nosotros una carga que va desde arriba hacia abajo. Y resulta que como Isaac Newton nos dijo que para toda acción hay una reacción, pues así como hay una fuerza de arriba hacia abajo, también va a existir una reacción de abajo hacia arriba. A toda fuerza, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Así decía el buen Isaac Newton, ¿no? Y como está actuando a lo largo de un eje principal o de su eje longitudinal del elemento, bueno, pues entonces a esto le podríamos llamar esfuerzo axial. Esfuerzo axial porque está actuando sobre el eje axial. Alguien probablemente que sepa raíces grecolatinas o grecorromanas nos podría criticar acerca de escribir eje axial porque prácticamente significan lo mismo. Estaría escribiendo ahí como oríllate a la orilla, ¿no? Prácticamente significan lo mismo. Esfuerzo sobre el eje. Pero bueno, nos permite a nosotros entenderlo, ¿no? Esfuerzo axial. Ese esfuerzo axial lo podemos calcular como sigma igual a fuerza entre área. Nada más que este sería un esfuerzo axial a compresión. ¿Qué efecto va a tener sobre el elemento? Bueno, lo más seguro es de que ese elemento, a partir de una cierta longitud inicial o de una altura inicial, lo más seguro es de que cambie su altura y que se achaparre un poquito, ¿no? Que baje en cuanto a su altura y que se vuelva un poquito gordito, que se aplaste. La relación entre cuánto se aplasta, a eso le podríamos llamar deformación unitaria. Y esa deformación unitaria utilizamos una letra también griega que se llama épsilon. Y esta épsilon va a ser igual a la deformación entre la longitud inicial. Ojo, probablemente en esta, que es la primera vez que tú ves tal vez estos símbolos, digas, es que este símbolo se parece a este. No, yo creo que no se parece, ¿no? Una cosa es sigma, vamos a anotarlo por acá, sigma, y otra cosa es delta. Una viene de una S y otra viene de una D. Si te das cuenta, la D viene un poquito más alargada. Ok, entonces, delta significa cambio de longitud. También lo podríamos escribir esta deformación unitaria como longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial. Bueno, ahí está la deformación unitaria. Eso se llamaría esfuerzo axial de compresión. Pero hay otro tipo de esfuerzo. ¿Qué pasaría si en lugar de que lo estemos comprimiendo sobre su eje axial, lo estaríamos jalando? Bueno, pues esa pieza tendería a medir un poquito más, tendería a deformarse hacia afuera. Entonces, incrementaría su longitud tanto por abajo como por arriba, ¿no? Se movería un poquito. Y lo más seguro es de que se intente romper o se intente
pues jalar y adelgace un poquito. No sé si tú has tenido la oportunidad, pongamos, de alargar un cable. Eso es lo que le pasa, ¿no? Que se extruye y al momento de que lo jalas, como que cambia sus dimensiones laterales y se vuelve un poquito más delgado. Y si la fuerza es muy grande, pues va a terminar por romperlo. A eso le llamaríamos esfuerzo axial de tensión. Y resulta que utilizaría la misma fórmula. Esfuerzo es igual a fuerza entre área y también su deformación unitaria la podríamos calcular como cambio de longitud entre longitud inicial. No hay ningún problema. Nada más que me gustaría que fueras un poquito observador con respecto a algo. Voy a tratar de colocar un eje. Bueno, ya lo habíamos colocado aquí, el eje axial que decíamos, el eje principal del elemento. El eje longitudinal. Bueno, ese eje, si te das cuenta, la fuerza está siendo paralela. La fuerza está siendo paralela al eje. Y eso me provoca esfuerzo axial, ya sea a compresión o a tensión. Hay quien diría, bueno, uno de esos esfuerzos lo podemos considerar positivo, el otro lo podemos considerar negativo. Eso es lo de menos, ¿no? Honestamente, lo importante, el signo es lo de menos. Lo importante es que entendamos qué le está pasando al elemento, ¿no? Si se está alargando, se está comprimiendo, o qué le está pasando. Bueno, ahora, puede ser que las fuerzas que actúan sobre una barra no sean así. Fíjate que esos esfuerzos axiales usualmente se presentan solamente en armaduras, donde las armaduras pues solamente reciben fuerzas de tensión o fuerzas de compresión. Pero hay otro tipo de elementos como las vigas, como las columnas, como las losas, y ese otro tipo de elementos pues resulta que pueden recibir esfuerzos más diversos, ¿no? Uno de esos esfuerzos más diversos podría ser, pongamos, de que esta columna reciba una cierta torsión en la parte de arriba, que reciba un momento, permítanme hacerle un poquito más delgada esa fuerza, que reciba un momento que intente voltear a esta columna en la parte de abajo, mientras que en la parte de arriba, perdón, mientras que en la parte de abajo probablemente reciba un torque al revés. Bueno, ¿qué tendría como consecuencia eso? Pues que tal vez con respecto a mi elemento original, que tenía una cierta geometría, probablemente ahora lo que yo tenga como resultado de la deformación, pues sería que este elemento podría rotar un poco. Y en la parte de abajo también podría rotar un poco. Y probablemente esta arista termine por coincidir con una arista cruzada. Es decir, como que se deforme. Como que se deforme nuestro cuerpo. Y logre, digamos, rotar. Ah, caray. Sí, ahí estamos. Mira, ahí te estoy tratando de iluminar la cara que rotó. Evidentemente que esa cara que rotó, pues en la parte de abajo no se ve, pero en cambio en la parte de arriba sí se alcanza a ver, pues muy franca, ¿no? Prácticamente de frente. Vamos a ver si le entendemos esta imagen. ¿Qué significa? Pues que está rotando sobre sí mismo. Probablemente el profesor es malo para dibujar, y entonces pues habría que pedirle a Google que mejor nos muestre una imagen de esfuerzo por torsión. Ya ves que Google tiene imágenes para aventar al cielo, ¿no? Prácticamente para mandárselas a nuestros amigos los extraterrestres. Mira, esta es más fácil de ver. Vamos a verla por ahí. Mira, pongamos ahí, te está diciendo, imagínate un desarmador y considera de que el desarmador ya no puede girar más. Bueno, pues resulta que la barra del desarmador va a experimentar esta fuerza de torsión, donde una parte todavía sigue intentando girar, mientras la otra no se mueve. Entonces terminaría por revolver o revolucionar al elemento. Mira, inclusive aquí nos habla acerca de esfuerzo por torsión, la condición inicial y cómo ese giro terminaría por revolver al elemento. Ese tipo de esfuerzo por torsión, honestamente, no lo utilizamos tanto nosotros como dentro del curso de resistencia de materiales, ¿no?
Lo utilizan mucho las personas que van en ECIME o que ven piezas mecánicas y que seguramente ven piezas como engranes que llevan diferentes velocidades. Y eso podía provocarle una torsión a la barra, pongamos la que ves en esta imagen, y podía provocar que se rompiera esa flecha, ¿no? Bueno, otro. Mira, aquí esta imagen está mucho más bonita que la del profesor, ¿no? Mira, esta. Son imágenes mucho más bonitas y que nos hablan de la torsión. Bueno, ok, aquí creo que ya te la puedes. Ya sé por qué no se ve bonita. Porque el fuso de las flechas al revés. Vamos a ver. Qué profesor tan torpe, ¿no? Ahí está. Mira, con esas flechas de giro, yo creo que ahora sí nos la podríamos imaginar. Una parte gira en un sentido, otra en otro, y por eso se está provocando esa deformación. Bueno, a eso nosotros le podríamos llamar esfuerzo por torsión. Bueno, ahorita no te voy a escribir la fórmula del esfuerzo por torsión porque no la vamos a utilizar pronto. Lo que sí vamos a utilizar pronto es esta fórmula, ¿no? La de esfuerzo axial. Entonces, no quisiera que te confundieras, nada más quisiera que lo identificaras el fenómeno. Otra fórmula que, para que veas, esa sí la vamos a ocupar pronto, va a ser la de esfuerzo por fuerza cortante. Ya voy a ver si te lo puedo iluminar hoy y que nos lo podamos imaginar todos por acá. ¿Qué pasaría si esta pieza recibiera una fuerza en un sentido y una fuerza en otro sentido en la parte de arriba? Bueno, pues que esa misma pieza nosotros la podríamos dibujar acá en dos dimensiones. En dos dimensiones, y probablemente veríamos que una de esas fuerzas está actuando hacia la derecha, mientras que otras de esas fuerzas están actuando hacia la izquierda. ¿Qué le va a pasar a ese elemento? Bueno, pues creo yo, no sé si todos nos seguimos en el viaje, creo yo que va a intentar romperse aquí. Va a intentar generar una línea de fisura o una línea de corte. Y esa línea de corte va a estar actuando a lo largo del área transversal. Va a intentar degollarse, alguien diría. Y a eso le llamamos esfuerzo cortante. Ojo, no es lo mismo que fuerza cortante. Este es esfuerzo, lo cual significa que vamos a utilizar una letra tau. Tau igual a fuerza cortante entre área. Ahora, tú me vas a decir, oiga, profesor, pero pues es que utiliza la misma expresión, también es fuerza entre área. Pero hay una diferencia, mira. En este caso, con respecto al eje de la pieza, resulta que las fuerzas están siendo perpendiculares, están formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje de la pieza. Entonces aquí le podríamos agregar que sería una fuerza perpendicular. Mientras que en este caso podría ser una fuerza paralela para la fuerza axial o el esfuerzo axial. Entonces este es esfuerzo cortante. Y también nos interesa identificar que las piezas que nosotros coloquemos, pues no fallen por esfuerzo cortante. Vamos a igual a pedirle a San Google que tiene, a ver, esfuerzos cortantes. Esfuerzo cortante. Mira, este tipo de esfuerzos usualmente sirve mucho para calcular tornillos o pasadores. Mira, en este ejemplo lo que estamos viendo es de que una barra o una pieza de algún elemento está siendo jalada hacia la izquierda, mientras que otra pieza del otro elemento está siendo jalada a la derecha. En medio tienen un punto de conexión como un tornillo o un pasador. Bueno, ese tornillo va a recibir fuerzas en un sentido y fuerzas en otro, lo cual va a intentar degollar al tornillo. Degollar, o sea, cortarle la cabeza al tornillo, ¿no? Eso sería el esfuerzo cortante.
Otra forma de ejemplificar ese esfuerzo, vamos a ver si por aquí... híjole, tal vez este ejemplo, ustedes se lo imaginen, no sé si han tenido la oportunidad de colocar alguna repisa en su casa. Vas a ver, déjame dibujártelo aquí abajito. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de colocar alguna repisa en su casa, o sea, una escuadra, alguien diría, bueno, lo más seguro es de que aquí arriba ustedes le ponen un cierto peso, puede ser que le pongas el peso de un libro, o de varios libros, de unas bocinas, o lo que sea. Y haz de cuenta que nosotros andamos por acá, ¿no? Con esa repisa. Bueno, esa repisa, lo normal, lo común, es de que esté anclada al muro y para eso colocamos unos ciertos pernos o unos ciertos tornillos. Ahí estoy dibujando los tornillos. Bueno, pues resulta que este peso de la repisa va hacia abajo, mientras que el muro le dice no quiero que vayas hacia abajo y le opone una cierta resistencia. Entonces, esos tornillos les podría pasar el efecto de degollarse, como los que veíamos en la imagen de Google, o esos taquetes, esos clavos. Y precisamente por eso tienen que tener un cierto diámetro que les impida que se degollen. Ya está. Bueno, borramos esto. Fíjense que hasta en la repisa hay física, ¿no? En la repisa ahí donde tenemos nuestro librero, también hay física. Bueno, y por acá, tal vez como el último cortante que me gustaría mencionarte el día de hoy, podría hablarte acerca de una fuerza flectora. Mira, ¿qué pasaría si no solamente actúan en dos direcciones las fuerzas, sino que yo te pusiera una fuerza que van en un sentido en la parte de arriba y de abajo, mientras que en la parte de medio te pondría fuerzas que fueran al revés? Bueno, pues de igual forma como lo hicimos hace rato, podríamos dibujarlo en dos dimensiones, ese elemento, y resulta que nosotros tendríamos una fuerza que empuja a la barra en una dirección, mientras que un par de fuerzas que empujan a la barra en otra dirección. ¿Qué efecto le va a generar eso? Bueno, lo más seguro es de que esta pieza intente deformarse de forma tal, vamos a ver si te lo pudiera dibujar, que intente deformarse de forma tal que probablemente llegue a pandearse. Ese nombre de pandeo probablemente no sea tan común o tan utilizado en estructuras, y más, bueno, sí, sí es utilizado, pero no tanto en este tema, ¿no? Ese pandeo le llamaríamos nosotros flexión. Esa fuerza provocaría esa deformación y evidentemente que traería como consecuencia una cierta deformación. Y a esto le llamaríamos esfuerzo por flexión. Se flexiona este elemento. Vamos a ver si aquí lo pudiera dibujar. Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que se ve bastante feíto, bastante piñata. Algo así. Bueno, de esta fórmula de esfuerzo por flexión se pone tan interesante, pero tan interesante que vamos a requerir pues dedicarle un par de clases a este tema, ¿no? Entonces, de igual forma, pues no te voy a anotar ahorita la formulita, porque pues tendremos un par de sesiones que le dedicaremos a ese tema. En cambio, las dos fórmulas que sí te comparto el día de hoy son las de esfuerzo cortante y esfuerzo axial. Una pregunta, después de 40 minutos hablando, no sé si yo ya estoy haciendo un abuso del uso de la palabra y no sé si tenemos broncas o problemas. ¿Cómo ven? ¿Nos estamos siguiendo bien? ¿Le estamos entendiendo o ya nos confundimos? Todo bien, profe. Bueno, fíjense que si aprovechamos esta pausa para ver el libro que le sugería Elvira Johnson. Bueno, pues mira, resulta que por acá viene un contenido y en ese contenido vamos a hacerle un poquito de zoom. Mira, lo primero que nos dice, ¿sabe qué? Ustedes tienen que entender el concepto de esfuerzos. Y
carga axial y esfuerzo normal. Pero vamos a ver este primer capítulo. Dice, concepto de esfuerzo. Primero, como todo libro, primero nos da una introducción, un poco de historia acerca de las fuerzas que pasan en una armadura, pero después nos dice, miren, esta armadura ya no solamente nos vamos a quedar con esto de que tiene fuerza de tensión o de compresión, sino que si nosotros le hiciéramos un corte, veríamos un esfuerzo. Probablemente aquí utiliza, en lugar de la letra F, utiliza P. Bueno, yo creo que no hay ningún problema con eso, ¿no? Al fin y al cabo, estamos considerando la fuerza entre el área. Y si te das cuenta, esa fuerza transita a lo largo del eje principal del elemento. Por eso a eso le llamaríamos o esfuerzo axial o esfuerzo normal. Básicamente es el concepto de presión. Tal vez ustedes lo aprendieron con eso de la cama de clavos, cuando vamos al Universum, cuando vamos al Museo Papalote, y de repente nos dicen, oye, ¿tú te acostarías encima de una cama de clavos? Y bueno, probablemente a algunas personas les dé ansiedad, pero muchas otras dirían, pues sí, claro, porque hay muchas cabezas de clavo, y en esas cabezas de clavo, pues se va a dividir el área o va a provocar una mayor área de contacto, y entonces no me va a pasar nada, ¿no? Bueno, después nos empieza a comentar cómo calcular ese esfuerzo axial, y también nos hace un comentario acerca de que muy cerca de los apoyos, probablemente el esfuerzo se vea puntualizado, es decir, que tenga más valor hacia el centro, pero después de dos veces el ancho del apoyo, ese esfuerzo tiende a ser homogéneo o promedio. Cuando nos acercamos al siguiente apoyo, otra vez termina por ser muy puntualizado en la parte media. Eso es un principio de San Bernard, algo así se llama. Y honestamente, con que no estemos tan cerca de los apoyos, la gran mayoría de la barra va a sentir el esfuerzo promedio. Promedio. Bueno. Ok. Y bueno, creo que te empieza a platicar algo muy parecido a lo que yo te decía, esfuerzos por compresión. Por ahí, si tú quieres leerlo, sería bueno que lo leyeras, ya sea en este libro o en cualquiera, ¿no? En el Hibbeler, en el Gerant Timoshenko, pero que ya sea de mecánica de materiales, que ya no sea de estática, sino que sea de mecánica de materiales. Mira, aquí nos habla también del esfuerzo cortante, tal vez con mejores dibujitos. Y bueno, pues vas a decir, bueno, profesor, ¿y por qué no utilizó estos dibujos? Pues porque así lo explicamos dos veces, ¿no? Ya lo explicamos, ustedes ya me dijeron que le entendieron, pero por ahí si alguien no le haya entendido, bueno, pues se puede meter al libro y lo más seguro es de que el libro lo exprese de una mejor forma, ¿no? Pues para eso le pagan un montón al señor que hace el libro, para explicarte esfuerzo cortante, ¿no? Y mira, aquí estarás viendo la letra tau. Esa letra tau significa esfuerzo cortante. Son las dos formulitas que nosotros utilizamos. ¿Quién sabe si después nos hable acerca de los otros esfuerzos? Bueno, ella nos empieza a poner algunos ejemplos. Ahora, antes de meternos a los ejemplos, a mí me gustaría que fuéramos hasta la página final del libro, a los apéndices. Y ya ves que yo te decía que los libros, digamos, importantes, estos que tienen 800 hojas, pues usualmente nos dan como un acordeón en las páginas finales. Y ese acordeón, pues puede ser que nos hable acerca de momentos, de las áreas, es decir, algo que nosotros pues ya sabemos hacer, ya sabemos calcular momentos de inercia, centroides o momentos de área. Mira, vigas T, creo que ustedes hicieron hasta una tarea de vigas T, ¿no? Bueno, entonces, pues consideramos que ya lo sabemos hacer. Si no lo sabemos hacer, pues de todas formas, este libro nos da un acordeón de cómo hacerlo. Y después de que pasamos por esos problemas de momentos de inercia, nos presenta en la página 746 algunas propiedades de los materiales. Y aquí ya empezamos a diferenciarnos de la materia de estática. Ahora ya vamos a mencionar que hay diferentes materiales con los que se puede generar una pieza. Puede ser que alguien diga, bueno, pues es que yo quiero hacer piezas de acero. Pues mira, ese acero tiene ciertas propiedades. Pero puede ser que alguien diga, no, es que el acero está bien caro, se lo están llevando los chinos, o cosas así, ¿no? De repente uno escucha cosas así. Bueno, pues entonces lo puedes hacer de aluminio. Híjole, es que el aluminio también es muy caro. Bueno, de cobre. No, pues el cobre más. Bueno, pues todo es caro en realidad, ¿no?
En realidad todo es caro. Imagínate, el cobre hasta se lo roban de las luminarias o de los cables para venderlo como desperdicio, porque el cobre, pues digamos que pesa mucho y vale bastante en el mercado negro, ¿no? Entonces se lo terminan robando. Ahora, en muchas ocasiones las personas se roban el cobre y se roban una pieza de algún transformador que en realidad cuesta 1,000 pesos, se lo roban y a ellos se los pagan en 70 pesos, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente esas personas no saben lo que en realidad se están robando y si lo supieran lo podrían vender más caro. Pero bueno, qué bueno que no lo saben porque entonces fomentaríamos la delincuencia. Bueno, ya está. Aquí resulta que este libro nos presenta algunas propiedades de los materiales para diferentes materiales. Pero el problema de la página 746 es de que nos da las unidades de Estados Unidos. Y eso, pues, pues, pues nos complica un poquito la vida, porque mira, si te das cuenta de en qué unidades viene, pongamos el peso específico, nos lo está dando en libras por pulgadas al cubo. Entonces, estar haciendo la conversión de cada uno de estos materiales, pues resulta muy tedioso. Por eso nos podemos ir a la siguiente página. En la siguiente página nos presenta los valores en sistema internacional. Y pues bueno, ya resulta más fácil entender la densidad de los materiales en kilogramos por metro cúbico. Nada más que eso es densidad. Desgraciadamente los valores de esfuerzo nos los presentan en megapascales o gigapascales, que no son unidades que nosotros manejemos mucho. Desgraciadamente hay que aprender a convivir con esas unidades, pero la realidad de nuestro país es de que sigue utilizando como unidades de presión kilogramos centímetro cuadrado y toneladas metro cuadrado. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer la conversión entre megapascales y toneladas metro cuadrado. Ni modo, hay que trabajar con eso. Y también nos da diferentes materiales. Yo creo que nos convendría bastante a nosotros hacer una tablita que pudiéramos utilizar en nuestro curso. Para eso, pues por aquí vámonos a la página número 3 y vamos a generar una tablita que sea de propiedades de materiales. Y digamos que vamos a hacer un resumen de la tabla que nos presenta el libro, ¿no? Para eso vamos a pedirle a nuestro amigo Word que queremos insertar una tabla más o menos como de estas dimensiones. Más o menos de esas dimensiones. Vamos a pedirle a nuestro amigo Word que queremos esa tabla que esté centrada y que también nuestro cabecero tenga un color distinto para que pues sea atractivo visualmente, ¿no? Vamos a ponerle, caray, no me hizo caso, sí me hizo caso. Bueno, y en esta tablita nosotros vamos a proponer algunas propiedades que nos van a servir para nuestros materiales. Vamos a escribirle por aquí, material, algunos materiales comunes dentro de la construcción, pues tal vez podríamos mencionar al acero, también podríamos mencionar al concreto, también podríamos mencionar tal vez al aluminio, al plomo, al aluminio, al cobre, a la madera, probablemente alguien diga, pues, incluso al agua, ¿no? Al agua, al plomo. Plomo. Y propiedades, pues nos suena como cuando veíamos nuestra materia de física en la secundaria, ¿no? Propiedades de los materiales. Yo creo que seguramente tú platicaste en la materia de física de la secundaria de que una de las propiedades principales de los materiales es su densidad. Y pues la densidad, tal vez en nuestro país solemos medirla en kilogramos por metro cúbico. Y bueno, aunque así lo solemos medir, yo creo que también valdría la pena escribirlo en ese mismo valor de densidad, pero en toneladas por metro cúbico. Una pregunta, desgraciadamente nuestro libro no trae el valor del agua, porque pues para ellos no es un material con el que podemos construir, pero yo creo que ustedes sí lo recuerdan. Ustedes sí recuerdan cuál es la densidad del agua. Fíjense, cuando nosotros íbamos en la secundaria,
además de tener muy buenos amigos que vamos a recordar por el resto de nuestra vida, además de eso, resulta que nos platicaron acerca de la propiedad que se llama densidad. Yo todavía tengo amigos de la secundaria. Esta densidad, es más, tengo más amigos de la secundaria que del trabajo. Esta propiedad que se llama densidad, nos decían en esas clases que es la relación entre la masa y el volumen. No sé si alguien de ustedes recuerde cuál es la densidad del agua. Nos había dicho 997 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, vamos a escribírsela de una vez, o vamos a ponerla por aquí, por acá. 997 kilogramos por cada metro cúbico. Ok, vamos a ponerla por aquí. 997 kilogramos metro cúbico, ya están las unidades en la parte de arriba, ¿no? Ok, fíjense que ese valor, si bien es cierto que es real, pues también es difícil que nosotros manejemos esos decimales. Es decir, yo tendré que escribir en toneladas un valor de 0.997, ¿no? Probablemente inclusive sea 99,998. Si te das cuenta, ese valor como que trae mucha... no, perdón, me equivoqué aquí. Es 99,68. Trae muchos decimales. Entonces nos cuesta trabajo recordarlo y por esa razón, en muchas ocasiones lo terminamos redondeando a 1 tonelada por metro cúbico. Es prácticamente lo mismo, ¿no? No nos vamos a pelear por decimales o por 10 milésimas. Entonces, pues bueno, yo creo que lo podríamos escribir como 1 tonelada por metro cúbico. Ese mismo valor, en muchas ocasiones nos conviene expresarlo así, en toneladas por metro cúbico, sobre todo cuando estemos en obra. Porque en obra pues se manejan metros cúbicos de materiales. Pongamos una excavación en metros cúbicos o pongamos el peso de las varillas en toneladas, ¿no? Por eso esas unidades no sirven. Pero resulta que también, pues a veces es necesario hablar con la gente común y corriente, ¿no? Y si le digo a mis vecinos, no, pues es que necesito subir un garrafón de 20 litros, ¿cuánto pesará ese garrafón en términos de kilogramos por litro? O sea, 1 litro de agua, ese que tú compras en la tiendita y que dices, con este litro me voy a ir a correr. Voy a hacer ejercicio el día de hoy y me voy a ir a correr, pero voy a comprar 1 litro de agua. ¿Cuánto pesa esa botellita? ¿1 kilo? 1 kilo, órale, 1 kilo. Entonces le podríamos decir también a nuestra abuelita, la que quiere poner un tinaco en la parte de arriba de su azotea, que si quiere poner un tinaco de 1000 litros, pues entonces le va a estar agregando a su azotea 1000 kilos. Es decir, su tinaco de 1000 litros, que podría ser Rotoplas o de cualquier otra marca, pues va a agregarle 1 tonelada. Cuando le digamos, oye abuelita, es que le vas a poner 1 tonelada ahí arriba, va a decir, ay híjole, apúrate a estudiar arquitectura porque quién sabe si aguante 1 tonelada el techo de la casa, ¿no? Ya ves que la hizo tu abuelo y ya se está cayendo, ¿no? Entonces, bueno, sería importante que supiéramos nosotros manejar ese peso del agua en unidades que las personas puedan entender, ¿no? Ok. Entonces, es para personas comunes, ¿no? Comunes. Este es para obra y resulta que también podemos expresar el peso del agua para un laboratorio. En un laboratorio, nosotros diríamos que el peso del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Probablemente alguien de ustedes en alguna ocasión le inyectaron un poco de alguna medicina por medio de una jeringa. Bueno, pues usualmente las jeringas son de 3 centímetros cúbicos o de 5 centímetros cúbicos, es decir, de 3 mililitros o de 5 mililitros o hasta de 10. Bueno, cada centímetro cúbico que te meten en la jeringa, más o menos pesa como 1 gramo.
Bueno, es algo que también en alguna ocasión va a ser necesario utilizar laboratorio. Tú me vas a decir, oye, profesor, pero pues, ¿a poco en la construcción se manejan jeringas? No, pero digamos que algunos materiales hay que compararlos con unidades de gramo por centímetro cúbico. Y en todas nos está dando un 1. Desgraciadamente, pues a veces hay que cumplir con un criterio internacional. Y el criterio internacional nos diría, no manejes densidad, sino maneja peso específico. Peso específico o peso volumétrico, cualquiera de los dos nombres es correcto. Para eso utilizamos una letra gamma y nuestra fórmula de peso específico es muy parecida a la de la densidad, nada más que es peso entre volumen. Y la diferencia entre peso y masa es de que el peso es la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, digamos que el peso volumétrico del agua es el mismo, nada más que multiplicado por la gravedad. Nos va a quedar 9.81 kilonewtons por metro cúbico. 9.81 kilonewtons por metro cúbico. Y ese valor, pues digamos que nos serviría para entendernos de forma internacional. Eso es parte del sistema internacional, donde deberíamos de medir los pesos en kilonewtons o en newtons. Bueno, esos valores yo creo que ya los tenemos por acá para la densidad y vamos a agregarle una columna que sea peso específico, ¿no? Peso específico. Ok, el peso específico está dado en kilonewtons por metro cúbico, y en el caso del agua, que es el valor más sencillo de aprendernos, es 9.81. Ok, ahora, resulta que en la tablita que yo te mostraba en el libro, pues resulta que nos va a dar los otros valores para el acero o para... Déjame moverla, ahí está. Para otros materiales. Fíjate que yo a propósito aquí dejé un espacio porque resulta que hay diferentes tipos de acero. Hay uno que se llama acero A36. Voy a escribirlo así, A36. O acero estructural. Ese acero estructural, ¿a cuál nos referimos? Pues a las vigas que ya están hechas. Mira, vamos a buscarle por aquí a Google. Acero A36. A ver si nos muestras algunas imágenes. Mira, ahí creo que lo estás identificando. Acero A36. Son piezas metálicas ya formadas, que es diferente al acero de varilla. El acero de varilla tiene otra denominación, pero mira, aquí estás viendo piezas A36. Entonces, esa tiene un valor, y hay otro tipo de acero que le llamaríamos acero de refuerzo. Bueno, vamos a buscarlo ahí en nuestro librito, a ver cuáles son los valores acerca de la densidad. Mira, nos dice el acero estructural tiene un valor de 7,860 kilogramos, es decir, 7.86 toneladas metro cúbico. Y esas 7.86 toneladas, si yo la multiplico por la gravedad, me va a dar de 77 kilonewtons por metro cúbico, 77.1. Ahora, si nosotros buscamos otro acero, como podría ser el acero de refuerzo, es decir, las varillas, mira, resulta que tiene otro valor. Prácticamente es el mismo, 7,860 con 7.86 y 77.1. Pero lo que cambia es la resistencia. Y vamos, eso de la resistencia ya como que se empieza a poner interesante, ¿no? Eso le llamaríamos esfuerzo último, antes de que falle, antes de que reviente. Ese esfuerzo último lo vamos a medir, por lo menos el libro así nos regala el día de hoy, en megapascales. Mira, si te das cuenta, aquí nos dice resistencia última o esfuerzo último. El acero estructural tiene una resistencia de megapascales de 400 megapascales. Mientras que como esfuerzo de cedencia, o sea, cuando deja de cargar,
cuando ya carga como plastilina, a eso se le llama esfuerzo de excedencia o esfuerzo de fluencia. Y ahí nos está diciendo un valor de 250 megapascales. Voy a anotar de una vez, ya que lo tenemos aquí, vamos a anotar de una vez el módulo de elasticidad. Ese módulo elástico no está en megapascales, sino que está 1000 unidades más grande. Está en gigapascales. Bueno, para un acero estructural es de 200 gigapascales. Ahorita vamos a anotarlo así, tal vez en la siguiente sesión le hacemos la conversión a unidades que nosotros manejamos más, ¿no? Ahora, fíjate que si nosotros bajamos hacia el acero a grado 60 o grado 50, es decir, nuestras varillas de refuerzo, vamos a ponerle por aquí entre paréntesis varillas. Bueno, pues resulta que la varilla tiene un esfuerzo último de 480, es decir, aguanta más la varilla. Ah, caray. Parecería que fuera al revés, ¿no? A veces nosotros vemos una sección monstruota de acero y creemos que aguanta más. No, en realidad la varilla aguanta más, pero usualmente maneja áreas más pequeñas. Y por eso las secciones I o las secciones PTR son más socorridas porque tienen áreas más grandes. Pero en realidad aguanta más por unidad de área. Bueno, y lo mismo pasa con la fluencia, ¿no? Aguanta un 275 megapascales, mientras que tiene un módulo elástico de 200. Bueno, ahora yo aquí también escribí dos tipos de concreto. Ustedes conocen que hay concreto simple y que hay concreto armado. El concreto simple es el concreto de la banqueta, ¿no? Ese que no lleva refuerzos. Y ustedes ya saben cuánto pesa ese concreto, ¿no? ¿Cómo cuánto pesa? No sé si en alguna otra materia les han dicho, oigan, el concreto pesa tanto. Usted nos lo dijo, pero no me acuerdo. Ah, bueno, mira, el concreto banquetero, el concreto que no lleva varillas, pesa 2100 kilogramos por cada metro cúbico, es decir, un 2.1 toneladas metro cúbico. Es decir, en kilonewtons, 20.6 kilonewtons metro cúbico. Pero el concreto que lleva varillas, y eso es un poquito entendible, mira, resulta que una cosa sería concreto solito y otra cosa es cuando ese concreto le empezamos a meter adiciones de acero, es decir, varillas. Y esas varillas, si son muchas, pues resulta que van a agregar bastante peso porque, pues porque el peso del acero es bastante fuerte, ¿no? De 7000. Y entonces puede modificar el valor en promedio del concreto armado hasta un valor de 2.4 o 2400 kilos por metro cúbico. Ahora, ojo, aquí alguien diría, oiga, profesor, ¿a poco el alumno que ojalá y ustedes lo sean, el alumno preguntón nos diría, oiga, profesor, ¿a poco nada más por agregarle 2 varillas ya va a cambiar tanto el peso? No, la realidad es de que no. Si nada más le agregamos 2 varillas, pues probablemente esta pieza o esta viga probablemente tenga un valor de 2150. Y si le agregamos otras 2 varillas, probablemente tenga un valor de 2200. Y si le agregamos otras 2, pues tal vez 2250. Y si le agregamos los estribos, pues probablemente llega a un valor de 2300. Entonces, ¿por qué le ponemos 2400? Ah, porque es una forma conservadora de considerar de que nuestra sección estructural va a quedar muy armada. Muy armada. Y ese valor de 2400 lo que significa es, bueno, por si las moscas, te voy a dar un valor alto cuando calcules elementos de concreto. Un valor alto. Y eso nos llevaría a una densidad de 2.4. 2.4 por 981 nos va a dar un peso específico de 23.54, 23.5 kilonewtons metro cúbico. Ahora,
Mira, la tablita del libro, pues nos diría, el concreto tiene una densidad que probablemente nos digan ustedes, híjole, pero aquí se está contradiciendo con lo que dice el libro. ¿A poco eso es cierto? Mira, aquí nos está diciendo 2320 y nosotros le pusimos 2400. Pero es lo que yo te decía, ¿no? Tal vez la práctica común es considerar que tiene muchas varillas y entonces llevaríamos ese valor hasta 2400. En realidad aquí no me está diciendo si lleva poquitas varillas o muchas. Nada más está haciendo una diferencia entre concreto de alta resistencia. Y eso lo hace comparado para los esfuerzos de compresión de resistencia última. Ustedes, para que vean eso sí, creo que en su materia de materiales les hablan acerca de cuánto resiste un concreto. Y se van a platicar de que dependiendo de la cantidad de arena, de grava y de agua que tenga el cemento, puede ser que esa resistencia llegue a 300 kilos centímetro cuadrado o 250 kilos centímetro cuadrado o 200. Y aquí el libro solamente nos está poniendo un valor de 280, expresado en megapascales, ¿no? 280, mira, es este 28. Y me dice, hay concretos raros, hay concretos a los que se les agrega ceniza volcánica o puzolanas, que podría llegar a alcanzar valores de 400 kilos centímetro cuadrado, o incluso hasta de 600 kilos centímetros cuadrados, 700 kilos centímetro cuadrado, pero son concretos raros, ¿no? La gran mayoría de los concretos aguantan 250 kilos centímetro cuadrado, y eso se lo podemos poner como esfuerzo último. Nada más vamos a agregarle ese comentario, que son 250 o 25 megapascales, 25 a 30 megapascales, pero esta es a compresión. En cambio, el acero trabaja a tensión. El concreto simple, el concreto banquetero, lo más lógico es de que tenga resistencia de 100 kilogramos centímetro cuadrado y pues va a ser a compresión. Hay quien dice que la resistencia del concreto a tensión ronda un décimo de su valor. Entonces le podríamos, si quisiéramos, agregar que tal vez aguante 1 a tensión y que tal vez aguante 3 a tensión. 3 megapascales. Luego hacemos la conversión a unidades más entendibles, ¿no? Bueno, con respecto a la fluencia, fíjense que no tiene fluencia el concreto. Ahora, ¿por qué no tiene fluencia? Porque, déjame comentarte algo. Cuando tú ibas en la preparatoria, perdón, se atontó mi Word. Sigue tonto. Cuando tú ibas en la preparatoria o en la vocacional o en el basiquieres o en el nivel medio superior, resulta que lo más seguro es que tu profesor de física te dijo, imagínense una liga. Imagínense una liga. Y si a esa liga yo la jalo por un extremo y la jalo por el otro extremo, pues resulta que yo podría medir la fuerza que pasa por la liga. Y si soy un poquito curioso, me podría poner a graficar una gráfica que relacione la fuerza con cuánto cambia de longitud o cuánto se deforma. Probablemente si le aplicamos esa fuerza, la liga se va a tensionar y va a cambiar de forma y se va a volver un poquito más larga, lo cual me va a provocar una cierta deformación. Bueno, si yo grafico fuerza contra deformación, pues resulta que mi liga se va a empezar a estirar y luego si le quito la fuerza regresa a su posición original. Y si le aplico más fuerza se estira más y si le quito la fuerza regresa a su posición original. Y si le aplico más fuerza se estira más y si se la quito regresa a su posición original. Y eso nos lo explican como parte de la zona elástica. Algunas ligas, si las seguimos jalando, se van a empezar a hacer delgaditas. Y se van a empezar a hacer delgaditas que ya prácticamente no aguantan más fuerza, hasta que llega el momento en el que se rompen y fallan. Eso le conocemos como zona plástica. Porque simplemente se empiezan a comportar como una plastilina. Bueno,
Pues resulta que esa gráfica, si somos un poquito más más profesionales, pues ya no se la aplicamos a una liga, sino que podemos colocar una varilla en un laboratorio de resistencia de materiales. Y resulta que esta varilla nosotros la podríamos montar en una máquina universal que la va a morder en la parte de abajo, la va a morder en la parte de arriba por medio de una prensa a una varilla. Y resulta que a esa varilla le aplicamos una cierta tensión. Mira, desgraciadamente, a pesar de que tu profesor hace algún esfuerzo porque, porque te imagines el efecto, lo más seguro es que no te lo estás imaginando. Entonces, fíjate que esa varilla, si la empezamos a jalar con una máquina universal, vamos a buscar en Google, máquina universal, varilla. Mira, estas máquinas resulta que en la parte de arriba tienen una prensa que sujeta la varilla, en la parte de abajo también otra prensa que sujeta la varilla. Y por medio de unos tornillos sin fin, podríamos empezar a elevar esta pieza hacia arriba, hasta lograr que la varilla truene. Creo que funciona mejor si no le ponemos el nombre varilla. Mira, aquí está esa imagen. Creo que ahí, copiar, me la puedo llevar a Word, y aquí en Word la puedo hacer grande. Creo que no me va a dejar. Ahí está. Miren, esa pieza, creo que aquí le podríamos hacer un poquito de zoom. Fíjate el tamaño de las mordazas que tiene. Ya están grandes, ahora imagínate los brazos que tiene. Estos brazos son como de 15 centímetros de espesor, de diámetro, y apenas le sirven para colocar una varilla aquí al centro. Y entonces estos brazos permiten que la parte de arriba suba y terminan por romper a la varilla. Déjame dejar de compartir mi pantalla y te muestro una que en alguna ocasión me tocó romper. No es muy espectacular, digamos, la imagen que digamos, pero mira, aquí te muestro una varillita que en alguna ocasión nos tocó romper, y probablemente tú alcances a ver que la parte de arriba se vuelve un poquito más delgada que el resto. Y si se vuelve delgada, es porque precisamente esa fuerza de tensión termina por jalarla lo suficientemente como para lograr que se rompa y lograr una falla en uno de los extremos, o en la parte media de la viga. Mira, en la parte de abajo también la llevé a la falla. Híjole, apenas si se alcanza a ver. Bueno, ahí apenas si se alcanza a ver, pero sí se alcanza a ver, creo, que en la parte de arriba se volvió un poquito delgada. Muy poquito, pero un poquito más delgada. Ahí se alcanza a ver cómo falló, ¿no? Bueno, eso alguien lo tiene que hacer, un laboratorio que se dedique a la resistencia de materiales o a evaluar la calidad de los materiales, para asegurarnos que esta varilla resiste a tensión, pues del orden de 2.500 kilos por centímetro cuadrado antes de plastificarse. Porque a pesar de que es una varilla, con esa fuerza de 2 toneladas, podría comportarse como plastilina, se empieza a hacer chiclosa. Es más, alguien con un poquito de experiencia podría llevar a la varilla a esa cantidad de fuerza o de esfuerzo y provocar que tenga ese comportamiento como de plástico. Y precisamente por ese comportamiento de plástico es de que nosotros les decíamos, o en nuestro gráfico decíamos, que tenía una zona plástica. Déjame regresar. Señor Word, quiero regresar. Aquí está. Aquí está. Entonces decíamos que un poco de una forma más profesional, pues se mete a la varilla en una máquina universal hasta que reviente. Y evidentemente que para hacerlo más profesional, pues tendríamos que considerar el área de la varilla. Y si consideramos esa área de la varilla, pues resulta
que nosotros estaríamos obteniendo una relación entre la fuerza y el área, y esa relación entre fuerza y el área nos daría el esfuerzo, que es algo de lo que ya estábamos platicando hace algunos minutos, esfuerzo. Mientras que en la otra dirección podríamos dividir lo que medía esta varilla de forma inicial entre, bueno, más bien dividir la deformación que tenga o cuánto se va a alargar antes de romperse, es decir, una longitud final. Y si nosotros dividimos esta longitud final menos longitud inicial entre la longitud inicial, vamos a calcular una deformación, o también lo podríamos hacer al dividir la deformación entre la longitud inicial, es decir, deformación unitaria. Y esta gráfica se llama así, precisamente, una curva esfuerzo-deformación. Es más, déjame, eso es un concepto importante, te lo escribo abajo. Una curva esfuerzo, curva esfuerzo-deformación. Bueno, esa curva esfuerzo-deformación, usualmente vamos a encontrar algo así. Para un acero, se llama curva esfuerzo-deformación porque en el eje de las Y tiene los esfuerzos, mientras que en el eje de las X mantiene las deformaciones unitarias. Bueno, una curva esfuerzo-deformación tradicional tiene esa configuración y le podríamos agregar que el valor donde deja de ser elástico, ahí donde deja de ser elástico, a eso le llamaríamos esfuerzo de fluencia, donde empieza la zona plástica. Es decir, a pesar de ser varilla, se puede plastificar y comportar como un plástico, hasta que, evidentemente, en algún momento va a llegar a la falla. Y a eso le llamaríamos esfuerzo último. Esfuerzo que produce la falla de la varilla, la falla del material. Fíjense que ahora que hemos visto desgracias, yo creo que nos podemos imaginar que hay elementos en los que preferiríamos que se deformara como plástico, pero que no rompiera, que no fallara por completo. Y eso se da, pongamos, en ingeniería sísmica. Las personas que se dedican a encontrar ductilidades sobre elementos estructurales sometidos a sismo, buscan que ante un evento sísmico se deforme mucho la estructura, pero que no le caiga encima a las personas. Y por eso, pues, controlan estos dos valores de fluencia o de, decía en el libro, cedencia. Cuando ya no toma más carga y simplemente se empieza a plastificar o a deformar mucho. Y esta zona que se llama zona elástica, de esa zona elástica nosotros podríamos determinar un valor que le llamaríamos módulo de elasticidad o E. Ese módulo de elasticidad es una pendiente. Entonces va a ser la relación entre Y y X. Ese módulo elástico si lo escribimos un poquito de forma distinta, nos lo regaló un científico que vivió más o menos en la época de Isaac Newton, que se llamaba Robert Hooke. Y ese científico que consumía drogas y que se peleó con Isaac Newton, pues resulta que nos dejó su ley, la ley de Hooke. Bueno, él nos dejó una ley y ya después nosotros le pusimos, lo honramos su nombre a través de la ley de Hooke. Y la ley de Hooke nos diría, el esfuerzo es proporcional a las propiedades elásticas del material multiplicado por su deformación unitaria. Esa ley de Hooke es bien importante, bien importante. No sé si tú recuerdas, pongamos, a las personas que se dedican a manejar electricidad, que tienen una ley de Ohms, que es muy importante, que diría Victoria, reina de Inglaterra, donde con esas tres variables logran controlar el voltaje, la inductancia y la resistencia. Bueno, para las personas que se dedican a analizar flujo eléctrico dentro de cables, esa ley es bien importante. Bueno, pues para la construcción, para las estructuras, esta ley de Hooke es tan importante o más como esa de Victoria, reina de Inglaterra. Prácticamente yo te podría decir que
un 70% de las estructuras que se han construido hasta nuestro año, hasta el 2021, un 70%, un 80% de las estructuras que se han construido hasta este año están basadas en esa ley. Casi casi le podríamos decir que es una ley maldita, ¿no? Es una ley que rige mucho el comportamiento de los materiales. Bueno, precisamente por eso, por este módulo de elasticidad, es de que nosotros lo estábamos incluyendo en la tabla, nada más que ya nos desviamos. ¿Por qué nos desviamos? Porque esta curva de esfuerzo de formación es la clásica que se presenta en los metales, como el acero. Pero en el concreto no se presenta la curva de esa forma. En el concreto da una forma redonda. En el concreto, prácticamente desde el inicio es redonda, resulta que no exhibe una zona elástica. Y entonces, como no la exhibe, pues algo que se suele hacer es de que se sesga la pendiente inicial para encontrar el módulo de elasticidad. Porque el concreto, digamos que siempre tiene un comportamiento con mayor tendencia a plastificarse. Entonces, como no existe este pico o este cambio de pendientes, pues digamos que el concreto no tiene módulo de fluencia o esfuerzo de fluencia. En el concreto, más bien se da un comportamiento un poco más con tendencia plástica, pero de todas formas tenemos una curva de esfuerzo de formación unitaria en concreto. Ahora, si nosotros graficáramos a la par el acero y el concreto, probablemente una de las gráficas, la del acero, nos daría así, mientras que la del concreto nos daría bien bajita. El valor en donde deja de comportarse de forma elástica el acero nos sirve como referencia para calcular el módulo de elasticidad del concreto. ¿Por qué no haríamos trabajar al acero en esta zona? No nos conviene que se plastifique. Por eso al concreto tampoco lo llevamos a trabajar a esos valores de deformación. Bueno, ya está. Ahora, esos módulos de elásticos los estábamos copiando en nuestra tablita hasta que nos desviamos. Desgraciadamente, el profesor se desvió y empezó a hablar de otras cosas. Bueno, entonces podemos regresar a nuestra tablita y podríamos en nuestra tablita incluir algunos valores de otros materiales, como podría ser la madera. Nada más que la madera, pues hay muchos valores, dependiendo del tipo de madera. Mira, si te das cuenta, podríamos considerar una densidad, pues tal vez pesada, alta, del orden de 700 kilos metro cúbico. Hay algunas maderas, como el cedro, que llegan a pesar incluso más del agua. Pero bueno, un valor promedio podríamos considerar estos 700. Ahora, con respecto a su esfuerzo, atención, pues yo creo que podríamos considerar un valor como de 60 megapascales a tensión y tal vez un valor de unos 30 megapascales a compresión, en base a los valores que hay allí en la tablita, ¿no? Y con respecto a su módulo de elasticidad, si te das cuenta aquí el módulo elástico en promedio que podríamos identificar, un módulo bajo, pues podría ser del orden de 9 gigapascales. No tenemos esfuerzo de fluencia porque no es un metal. Perdón, lo escribí mal, lo escribí en el renglón del agua, va en el renglón de la madera. Ahí está. La densidad de la madera en toneladas, pues podría ser 0.7, el peso específico de la madera en toneladas, 9.81 por 0.7, pues nos daría un valor como del orden de 6.86. Bueno, ahora, sí, el libro sí nos da valores del cobre y del aluminio, hay que nada más buscarlos. Mira, pongamos acá arriba, dice cobre. El cobre va a tener una densidad de 8.900, es decir, un 8.9. 8.9 por 9.81 nos daría una densidad de 87. Y el cobre resulta que tiene un esfuerzo último de 220 megapascales, mientras que tiene un esfuerzo de fluencia de 70. 220 a tensión y tal vez 150 a compresión. Fíjate, los materiales no soportan lo mismo a tensión que a compresión. Y podríamos escribir un módulo de elasticidad del cobre de 120 gigapascales. Ahora vamos a buscar el del aluminio. Mira, aquí está el del aluminio. Nos dice, el aluminio tiene una densidad de 2.700
kilos metro cúbico, mientras que tiene una densidad en toneladas metro cúbico de 2.7. También tenemos un peso específico, ese 2.7. Si lo multiplicamos por 9.81 nos va a dar de 26.5 kilonewtons metro cúbico. El esfuerzo último del aluminio nos lo marca de 110 a la tensión y de un 70 a la compresión. Nos dice que tiene un esfuerzo de cedencia el aluminio de 95 a tensión y de 55 a compresión. Y que su módulo elástico del aluminio, pues anda del orden de, aquí, esta es la columna de módulo elástico, me perdí, módulo elástico, de 70. Ok. Nos faltó el módulo elástico. Fíjense, el módulo elástico del concreto, a ver si aquí tiene algún valor. El módulo elástico del concreto a mí me gustaría que no lo retomaran de aquí, me gustaría más bien que lo anotaran lo que nos dicen las normas. El módulo elástico del concreto es E igual a 8000 por la raíz de F'C elevado a la 1 medio. O sea, un valor que depende de cuánta es la resistencia del concreto. Yo creo que eso lo podríamos anotar por ahí y en las siguientes clases se los voy aclarando un poco más. Fíjense, agregué el valor del plomo nada más con la única y morbosa intención, a pesar de que no viene aquí, de que ustedes se dieran cuenta cuánto pesa el plomo. ¿Por qué le dije morbosa? Porque es muy alto el valor del plomo. Densidad. Si te fijas, los valores que nosotros habíamos manejado en kilogramos son de 2.400, de 2.400, 7.000. Pero mira, la densidad del plomo está enorme, de 11.300. Vamos a anotárselo. 11.3. Es muy, muy alto la densidad del plomo. Por esa razón, hacemos plomadas, porque es un material que pesa mucho. Y también por esa razón se hacen balas de plomo, porque al pesar mucho generan una fuerza muy fuerte a la hora de impactarse. Nada más para eso quisimos agregar el valor del plomo. Y bueno, esta tablita pues la estaremos utilizando en otras sesiones. Vamos a guardarla. Y pues yo creo que son los materiales más comunes, ¿no? Vamos a guardarla y yo creo que la siguiente sesión le cambiamos las unidades de megapascales a kilogramos centímetro cuadrado o a toneladas metro cuadrado. Una disculpa, creo que ya me estoy encimando con su siguiente clase. De todas formas, si tuvieran alguna duda, lo aclaramos, ¿no? Si todas estas pláticas nos generaran alguna duda, tratamos de aclararla.